Padre nuestro, gracias, Señor. Damos gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, nos escuchas, que tú nos hablas, que tú estás, mi Dios, en medio de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy tú sigues obrando, Señor, en nuestras vidas, pero también, Señor, reconocer cómo obraste, Señor, mientras estuviste aquí en la tierra, nos ayuda a ser más como tu Padre. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos has amado, nos has buscado, has vivido por nosotros y vives en nosotros. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén. Muy bien, vamos a recordar un poco las diferentes actividades que tuvo el Señor, nada más así brevemente. Luego de su bautismo, si ustedes recuerdan, él viaja a Caná de Galilea, ahí hace el primer milagro. Si ustedes recuerdan un poco también, algunos de cuando él fue bautizado por Juan el Bautista tenía discípulos. ¿Recuerdan? Algunos de ellos, por ejemplo, los hijos de Zebedeo. Vamos a ver ahora enseguida. Estos hijos de Zebedeo son Santiago el mayor y Juan. Y comenzaron a seguir a Jesús en ese tiempo. Fueron también a las bodas de Caná, donde presenciaron, esos primeros discípulos presenciaron ese milagro. Y más adelante, él hace su primer viaje a Judea. Allí en Judea, el Señor fue cuando entró al templo y vio el templo lleno de mercaderes. Fue la primera ocasión que él expulsa a los mercaderes del templo. Ocurre posteriormente una vez más. Y después en privado tiene un encuentro con Nicodemo. Posteriormente termina esto, dice que escucha que Juan el Bautista fue apresado. Y bueno, sale de Judea y viaja hacia Galilea, y dice que lo hizo porque le era necesario en esta ocasión hacer un viaje directo, porque le era necesario pasar por Samaria. Ahí se encontró con la mujer samaritana. Sigue el viaje, llega a su tierra natal, que es Nazaret, a su ciudad natal. Allí es donde se pone en pie y lee en la sinagoga aquel pasaje que habla de la obra y el ministerio del Señor, cuando dice el Espíritu de Jehová está sobre mí y habla de las diferentes actividades que viene a hacer el Mesías. Y sabemos que los de Nazaret le rechazaron a Cristo y estuvieron a punto de despeñarle de la cumbre de un monte. Partiendo de aquí, ahí es donde nos quedamos. Vamos a ver, nada más para entrar en todo el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 4. El centro del pasaje no es el de Mateo, pero ahí, como estamos viendo la vida del Señor de los 4 evangelios, vamos a ir notando que hay datos que un evangelio nos agrega que nosotros no aparecen. Por ejemplo, el evangelio de Juan es uno de los evangelios más distintos a los demás, mientras que los otros 3, Mateo, Marcos, Lucas, se le conoce como los evangelios sinópticos. Sinópticos significa aquellos que son vistos juntos. Siguen una cronología muy parecida y en ocasiones el relato es idéntico. Entonces, viendo aquí un pasaje de los sinópticos, y después nos vamos a ir a ver otro de ellos. Esto no se narra en el evangelio de Juan. Dice Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Si te das cuenta aquí, no se narran ciertos episodios. Justo en los versículos anteriores, ¿cuáles son? Es la tentación. Ocurre la tentación en un desierto y nos falta todo lo que pasó allá en Jerusalén. En el evangelio de Mateo no está. Muy probablemente Mateo omite los eventos que cuenta también Juan, porque Mateo residía en Galilea y él centra su relato desde su punto de vista. ¿Sí? Así que tenemos el bautismo del Señor Jesús, y después versículo 12, que Jesús oyó que Juan estaba preso, él volvió a Galilea, él estaba en Judea, regresa a Galilea, va a Nazaret. Estando en Nazaret, ocurre lo que les comenté que hemos estudiado antes, y luego dice el versículo 13, y dejando a Nazaret,
vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esta ciudad, si ustedes tienen mapas, es importante, de pronto, si sus Biblias tienen mapas, pueden ir al final en sus Biblias y traten de ubicar esta ciudad, la ciudad de Capernaum. ¿Lo encuentran? Justo mi Biblia no trae esos, que no trae los mapas en esta no tengo sus mapas, donde viene el mar de Galilea. Ustedes van a ver a Israel. Israel tiene, son 3 mares: el mar Mediterráneo, el que aparece a la izquierda de sus mapas, el mar de abajo, como un lago más grande, ese es el mar Muerto, y el mar de Galilea es el mar chiquito, el lago chiquito que está arriba. En este lago, en el lago de Genesaret, conocido también como lago de Genesaret o mar de Galilea, justo al norte está la ciudad de Capernaum. Esa ciudad se transforma por un buen tiempo en lo que es el centro del ministerio del Señor Jesucristo. Este fue su hogar. En otra predicación más adelante vamos a ver les he pasado algunos videos también que nos muestran ya viendo algunos detalles de esa ciudad, geográficamente, también, por ejemplo, ahí se ha encontrado lo que se cree que es la casa de Pedro. Hoy en día se han hecho excavaciones arqueológicas y la arqueología ha encontrado lo que cree que es la casa de Pedro. También se ha encontrado una sinagoga muy antigua que data del primer siglo. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante en algunos de los videos, no en esta ocasión. Pero entonces ahí en Galilea, justamente en Capernaum, Jesús se establece para vivir. Así que Él pasa mucho tiempo ahí. De hecho, fíjate lo que dice aquí en el libro de Mateo, versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Recordemos un poco de Galilea. Habíamos visto ya en el estudio pasado que Galilea, si ustedes recuerdan, entre Galilea y Judea se encuentra Samaria. Y Samaria, pues, son judíos de esclavos, la mayoría gentiles. Pero Galilea también era despreciado. Recuerdan que cuando los fariseos y los sacerdotes hablaban acerca de que Jesús era de Galilea, ¿recuerdan lo que dijeron? ¿Acaso de Galilea puede salir algo bueno? Era conocido como una tierra de gente ignorante, sin letras, vulgares. Era conocido como una tierra donde, si bien sí había judíos, estaba mezclado y estaba en control de pueblos gentiles. Por eso se le llama aquí Galilea de los gentiles. Pero dice el versículo 16 que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Te has dado cuenta que muchas veces cuando la luz parece más brillante es cuando estás en tinieblas? De pronto tú prendes una luz a mediodía y no parece que brilla, pero la prendes en la noche y el brillo es muy fuerte. Y si te la prenden cuando estabas dormido, hasta parece que te pusieron el sol en la cara, ¿no? Muchas veces en una situación de tinieblas la luz brilla más. Y sabes, hay ocasiones que también sucede así con nuestra propia vida. Muchas veces, muchos de nuestros testimonios podemos darnos cuenta cómo Dios nos alcanzó en un momento cuando nuestra vida estaba en más tinieblas. Y de otra manera a veces no apreciamos nosotros el valor de la luz verdadera. Y sabes que muchas veces tenemos nosotros que darnos cuenta de que necesitamos esa luz. Por otro lado, también existe la realidad de que nos acostumbramos, ¿no? Nos vamos acostumbrando a la falta de luz. Si yo estoy aquí, tengo una lámpara aquí enfrente, puedo ver muy bien, y de este lado ya no me da esta luz, aquí enfrente.
Si yo empiezo a correr, alcanzo a ver y de pronto mis ojos se pueden adaptar y llega un momento donde, no sé si ha tocado que entras a una casa y está todo oscuro y alguien está leyendo. Oye, prende la luz. ¿Pero por qué? Porque te acostumbras. Desgraciadamente también es muy fácil que nosotros nos vayamos acostumbrando a las tinieblas. Y esta ciudad, una ciudad que tuvo luz, posteriormente el Señor pronunció un juicio contra ellos. Porque ¿sabes una cosa? Aquellos que han tenido luz y no la aprovechan son dignos de más condenación, son merecedores de más condenación. En Mateo 11:23, nada más es un versículo, si quieres acompañarme puedes hacerlo, si no aquí lo voy a leer. Le dice a Capernaum, después de mucho tiempo de Jesús estar habitando ahí, le dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Capernaum qué es? La ciudad donde Jesús vivió. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho hoy en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Se habrían arrepentido. Esas terribles ciudades. Y sé cuidadoso, porque Dios te ha dado luz. Hoy en día tienes tú la palabra de Dios en tus manos. Y eso implica responsabilidad también. Porque si tú sabes lo que Dios quiere y deliberadamente eliges no obedecer, o sencillamente te acostumbras a la luz, te acostumbras a la vida cristiana, de pronto pues ya es un hábito venir el domingo a la iglesia, ya es un hábito tener cierta exposición a la luz de la palabra de Dios, a escuchar las predicaciones, y tu vida no cambia. ¿No podría el Señor decir, como dijo aquí a Capernaum, si Sodoma y Gomorra hubieran visto, hubieran vivido, hubieran escuchado lo que tú has escuchado, visto o vivido, se hubieran arrepentido, se hubieran comprometido, me hubieran seguido, y tú no hiciste nada? A mayor luz, mayor condenación. Pero esto no es excusa para decir: mejor me quedo en una cueva, en la oscuridad, y no me hablen de la Biblia. Me he topado cristianos, sobre todo cristianos, que me dicen: no, yo no quiero saber, no quiero escuchar, porque si yo escucho, como yo no quiero obedecer, mejor no escucho para no ser condenado más gravemente. Y eso no es excusa, porque saben que Dios quiere algo. Tú sabes lo que Dios quiere de ti, y tú deliberadamente no quieres escuchar. Cuidado con eso. Esta ciudad de Capernaum entonces fue donde Jesús llegó. Versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuenta aquí, versículo 18 en adelante, que es la parte que vamos a ver en Lucas, pero lo leo aquí en Mateo. Versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red del mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante a su padre, le siguieron. ¿Te das cuenta que los hijos de Zebedeo ya habían sido llamados antes? Pedro ya antes había escuchado de Jesús cuando vinieron con él y dijeron: hemos hallado a Cristo. Entonces aquí es un segundo llamado a ellos mismos. Habían seguido a Jesús por un tiempo, pero ahora Jesús les iba a pedir un discipulado más íntimo. Sígueme más de cerca. Deja tu profesión. Habían seguido a Jesús, pero seguían con sus vidas de alguna manera. Desgraciadamente hoy en día la mayoría de los cristianos somos así. Tenemos muchos cristianos en las iglesias que son cristianos que dicen: yo sigo a Jesús mientras pueda, pero tengo mi vida aparte. Mira, cuando Jesús quiere que le sigas, Él quiere que le sigas en todo lo que eres, en tu vida, en cada aspecto de tu vida. Sigue a Jesús. Este pasaje de Mateo nos resume algunos detalles que se amplían un poco más en Lucas. Entonces, ahora sí vamos a ir al centro de nuestro pasaje. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 5.
para ver qué pasó en ese momento cuando estaban los pescadores allí lavando sus redes. Lucas 5. Versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quiénes eran sus pescadores? Había dos barcas. Una barca era de Pedro. La otra barca muy probablemente sea la que menciona Mateo, la de los hijos de Zebedeo. Muy probablemente, aunque aquí no se menciona de quién era la otra barca, pero muy probablemente sea la de los hijos de Zebedeo. Ellos estaban lavando las redes. ¿Por qué? Su jornada había terminado. Habían estado pescando, terminó la jornada, tenían que salir, lavaban las redes ya para guardar. Y ahí estaba todo el gentío queriendo escuchar, le oprimían a Jesús. Y dice el versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Simón es Pedro, y dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Así que fíjense qué púlpito usó el Señor. Ahí, imagínate esa playa llena de gente. El Señor se sube a la barca, se aparta un poco, y ya desde ese lugar Él tiene una mejor visión, y con una voz muy probablemente Jesús hubiese sido dotado también con una voz fuerte para poder enseñar a las multitudes. Dice que pues les enseñó. ¿Qué enseñó Jesús en esta ocasión? No lo sabemos. Probablemente temas relacionados al discipulado, al compromiso con Dios. Y sabes, Dios va preparando muchas veces en nuestras vidas circunstancias para finalmente hacerte un llamado. No sé qué Dios ha hecho contigo, pero cuando llegas tú aquí el domingo, yo no soy Dios, pero muy probablemente Dios utilice al siervo que esté aquí delante para decirte algo. Yo no manipulé las cosas que te pasaron en la semana, pero muy probablemente Dios sí lo hizo. Y hay ocasiones, a mí me ha pasado muchas veces que abro la Biblia, leo un pasaje y luego voy y veo ese versículo en otro lugar y me lo encuentro en otro lugar. Y entonces ya de pronto te das cuenta, Dios me está diciendo algo. Circunstancias que estás viviendo, Dios las usa para llamarte. Y en esta ocasión, muy probablemente cosas que no sabemos, como por ejemplo lo que Jesús enseñó aquí, sirvieron para que después el resultado de la respuesta, o se diera como resultado la respuesta de estos pescadores. Leamos, dice el versículo 4, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, ¿cuál fue? Boga mar adentro y echa la red. En tu palabra, ¿cuál fue? Probablemente relacionado también con lo que venía escuchando. Pero ¿sabes una cosa? Él obedeció. La pesca milagrosa relatada aquí por Lucas, solamente aparece en este evangelio, sirvió para remarcar el llamamiento que antes ya les había hecho. Y fíjate cómo termina, nada más para avanzar. Esta es parte de la conclusión del sermón de hoy, pero nada más para darnos cuenta del propósito de Dios. En el versículo 8 dice que Simón Pedro cayó de rodillas, así que tenía un propósito. Vemos cómo la pesca milagrosa sirvió para profundizar el concepto que tenía Pedro, particularmente Pedro, pero también los demás pescadores, acerca de quién es Jesús. Y finalmente llegar a aquella declaración tan conocida en Mateo 16:16,
cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que veamos, en primer lugar estamos viendo ya los pescadores. El pescador tiene algunas características. Fíjate cómo Jesús usó algo conocido para ellos para sorprenderlos, para hacerles notar quién es Jesús. ¿Qué usó? Una pesca. ¿Qué va a usar contigo? ¿Peces? Muy seguramente no. Muy probablemente Jesús use algo en lo cual tú estás relacionado, algo que conozcas. Pedro y los suyos sabían pescar, sabían cuál era el mejor momento para pescar de noche. Se dice que hay ciertos tipos de peces, me ha tocado a mí en la playa también ir, y cuando está la luna, ¿sabes qué hacen los peces? Salen y como que les decíamos como que se soñaban con la luna, pero los atrae. Entonces es notorio cuando tú ves el mar de noche y ves el reflejo de la luna en el mar, alcanzas a ver dónde hay peces. Así que hay ciertos peces que pueden ser capturados de noche con redes, lanzando una red a donde ves tú el cardumen de peces y funciona así. Hay peces que no lo vas a pescar con una red, te pongas en suelos y sí, hay diferentes tipos de peces, diferentes formas. El pescador sabe cómo trabajar con peces, no se va a dar por vencido con facilidad, trabajó toda la noche. Son valientes. Imagínate, ¿te animarías a entrar al mar de noche? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia. Yo crecí en la costa y es muy padre entrar al mar en la noche. ¿Por qué? Porque, no sé, porque el agua se siente más calentita. ¿Quién se ha metido al mar así en la noche? Pero de pronto te pones a pensar, no sé si a alguno de ustedes se le ocurrió, que volteas para abajo y que ves el agua como si fuera negra, parece chapopote, no ves nada, y de pronto estás caminando y te pasa una bolsa de basura, una bolsa de plástico entre los pies. ¿Les ha pasado alguna vez? De noche, en el mar. Entrar al mar de noche requiere valor. Un mar que, si bien es un lago chico, se levantaban tormentas muy fuertes allí. Todas estas cualidades que tenía, el valor, el hecho de que no se daban por vencidos, que trabajaban con diligencia, eran cualidades que son necesarias en los discípulos de Jesucristo. Ellos estuvieron dispuestos incluso a volver a echarse a la mar cuando ya habían trabajado, cuando ya habían incluso lavado las redes. No habían desmayado por una noche de fracaso y estuvieron dispuestos a seguir trabajando. En versículo 3, fíjate cómo aquí Jesús se autoinvitó a subir a la barca de Pedro. Pedro no se negó a prestarle ese servicio. Obviamente que Pedro ya había conocido a Jesús antes. Pero ¿sabes una cosa? Hay veces que nosotros nos conformamos con prestarle un servicio a Dios. Pedro le prestó ese servicio, sube a la barca. Y hay veces que nosotros nos conformamos, pensamos que lo que Dios necesita es que de vez en cuando permita que Jesús suba a mi barca. Y un servicio que yo hago. Pero ¿sabes una cosa? Jesús necesitaba más. No quería solamente un día de subirse a la barca para pasear o para enseñar. Era momento donde él tenía que entregarse totalmente a su obra. Es verdad que hay muchos cristianos dispuestos a echarle la mano a Dios para subir a un rato su barca y aprovechar, usar los medios que dispongo, mi plataforma, para que se dé testimonio. Y de pronto, con un poquito de presión de parte de Dios y que las circunstancias se acomodan así de manera ideal, que tú digas, no, pues no, fue Dios el que acomodó todo, y entonces me atreví a compartir el Evangelio. Pero el desafío es mayor que eso. No es que de vez en cuando tengas la oportunidad de compartir el Evangelio y si eres valiente lo aceptes. El desafío aquí para Pedro fue dejarlo todo, para dedicarse, no a echarle una mano a Dios de vez en cuando, sino a vivir para Él. Oyentes, había muchos ahí en la playa. Oyentes no faltan. Dios necesita apóstoles. La palabra apóstol, si se bien sabemos nosotros que hubo 12 apóstoles, uno se arcó y fue suplido,
y un 13º apóstol llamado aparte, que fue Pablo, apóstol a los gentiles. 12 apóstoles a Israel, uno adicional. Apóstol significa enviado. Ellos son los 12 apóstoles oficialmente. Pero sabes que en cierto punto también nosotros somos enviados. Él nos ha enviado y eso necesita Dios. Por decirlo de otra forma, Dios llama a que seas un misionero de Cristo, de vida completa, en tu trabajo, en tu vida y todo. Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan estaban aquí habían conocido a Jesús ya un año antes. Estos son dos grupos, dos parejas de dos, realmente hubo tres, 6 hermanos consanguíneos, es decir, Pedro y Andrés eran hermanos, Santiago y Juan eran hermanos, eso se le llamaban los hijos de Zebedeo, que Jesús del pueblo le dijo los hijos del trueno, y también otros que son Judas y Judas Tadeo, Judas Tadeo y Santiago el menor, los hijos de Alfeo. Esos son los que eran hermanos. Así que ellos anteriormente habían sido discípulos de Juan el Bautista, ahora le siguen y son llamados a una intimidad más cercana. Es probable que en este contexto estuvieran, se menciona a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, pero muy probablemente, según leemos en otro pasaje, hubiese 7 pescadores que posteriormente se hicieron discípulos. Que dice, por ejemplo, en Juan 12, 21:2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, que se llama Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces probablemente habían sido 7 en total. Bien, ese es un poquito como ir conociendo algunos detalles. Yo sé que a lo mejor a veces esos detalles se nos escapan, no son detalles que uno dice o que se mencionan muy comúnmente, pero es bueno conocerlos, ¿no? Vimos a los pescadores. En segundo lugar, me gustaría que pensemos un poco en esta pesca. ¿Cuál era la profesión de ellos? Pescadores, lo mencionamos. Así que en su contexto, Jesús les demostraría quién era. Y aprendimos algo. Tu ocupación es el lugar donde Dios te va a demostrar quién es Él. Tu ocupación no debe ser un impedimento para la obra de Dios, sino más bien una plataforma para la obra de Dios. Tu deber. ¿Cuál era el deber? Echar la red. Ellos tenían que echar la red. ¿Qué se espera que un pescador haga? Se suba a la barca y vaya a trabajar. En esta ocasión de noche iban a echar la red. Pero aprendemos algo muy importante de esta ocasión. Vamos a leer un poco más también aquí en cuanto a lo que sucede. Dice el versículo 4: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así que imagínate tú la cantidad de peces. No habían salido los peces, estaban escondidos. Pero en ese momento las redes se llenaron, las barcas se llenaron. Las barcas parece que se hundían de tantos peces que tenían. Mira, nuestro deber es echar la red. ¿Cuánto tiempo estuvieron echando la red? Toda la noche. Y sabes, entendamos que aunque nuestro deber es echar la red, Dios es el que produce el fruto. Nuestro deber, en otra analogía, es sembrar la semilla de la palabra. Y Pablo lo decía: yo sembré, hubo otro llamado Apolos que regó la semilla,
En la vida de muchos de ustedes no me tocó quizás sembrar la semilla del Evangelio, pero Dios hoy en día me da la oportunidad también de regar esa semilla, exponiendo la palabra. Pero el crecimiento lo da Dios. La gloria es para Él, no para el que predicó el Evangelio, no para el que enseñó la palabra y regando la semilla. La gloria que sea de Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios poniendo en práctica lo que escuchas. Es común que a veces se acerca algún hermano y dice: hermano, qué bonita predicación. ¿Y sabes una cosa? Lo mejor que puedes hacer es glorificar a Dios. Y cuando me lo digan, yo les voy a decir: sí, gloria a Dios por ello. Pero glorifica a Dios. Si el estudio impactó tu corazón, glorifica a Dios. Que no sea como aquellos que oyeron gozoso la palabra y se fueron contentos de lo que escucharon, pero luego se olvidaron. Así, entonces, entendamos que echar la red es trabajo del pescador, pero llenar las redes es obra de Dios. No nos cansemos de echar la red. Y en todo caso, si estoy cansado de echar la red, porque nos ha pasado como iglesia, que hacemos una brigada médica, que invitamos personas, que hacemos actividades, y de pronto nos encontramos con que no hay peces, las redes siguen vacías, y predicamos el Evangelio, y resulta ser que no vemos fruto. En ese caso, ven ante el patrón, ante tu Señor, ven a Cristo y expone el caso. Él sabe escuchar. Pero ¿sabes una cosa? Entendemos también algo más. No es el éxito lo que importa, sino el fruto. Y el fruto no depende de mí, depende de Dios. De eso se va a encargar Dios, no yo. Eso lo leemos, por ejemplo, en Corintios, cuando dice que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que cada uno hace su obra. En 1 Corintios 4 dice Pablo: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que cada administrador sea hallado fiel. En un contexto, en una analogía de administrador. Y si ahora me coloco en un contexto de pescador, se requiere de los pescadores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y cómo serás hallado fiel? No te canses de echar la red. Habrá un momento donde Dios se encargará de llenar las redes. Y mientras tanto, recordemos esta frase: hasta que las redes se llenen, sigamos echando la red. Hasta que las redes se llenen. No nos cansemos de tirar la red. Pero si ya le prediqué muchas veces a esta persona: no te canses, tu deber es echar la red. Lanza la red. El fruto lo dará Dios. Mira, el ejemplo de Pedro. Toda la noche lo había hecho. Pero fíjate cómo respondió Pedro cuando le dijo: vamos a echar la red. ¿Qué dijo Pedro? Toda la noche lo dice, pero en tu palabra, échale la red. Así que, por tu palabra lo echaré. ¿Qué demostró Pedro en ese momento? Fe en su palabra. Para los apóstoles y todos, los de todos los tiempos, nuestro deber es ese: echar la red. No tenemos que preocuparnos porque no nos ha dado fruto y cansarnos. No te canses. Pedro echó la red aun cuando no había esperanza de sacar nada. Ya había salido el sol, no hay momento de pescar, pero lo hizo. Versículos 6 al 8 dice, lo leímos recién aquí, el 6 y 7, leemos el 8 y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero si solamente sacaron peces, no vio la gloria de Dios, no vio un ángel, no vio carros de fuego, solamente vio peces. Pero ¿sabes una cosa? En su contexto, él se dio cuenta de quién era Dios. Como te decía al principio, Dios te va a demostrar en tu vida cómo es Él.
¿Has tenido éxito alguna vez? Fíjate, Pedro experimentó dos cosas aquí en una noche y una mañana. Experimentó el fracaso y experimentó el éxito. Pero el éxito nunca fue tan fuerte contrastado con el fracaso de toda la noche. ¿Cómo Dios puede usar tus fracasos? Claro que lo puede usar. ¿Cómo Dios puede usar tus éxitos? Claro que lo puede usar. Pero ¿sabes una cosa? Pedro se sintió humillado. ¿Por qué? No por su noche de fracaso. La noche de fracaso no lo humilló. Lo humilló el extraordinario éxito que tuvieron. Esto es una marca de carácter. Porque hay gente que el fracaso lo humilla. Es un carácter débil, pobre. Que el fracaso no te humille. Si el éxito te hace humilde, el fracaso te va a edificar. Si el éxito te hace soberbio, el fracaso te va a destruir. Aprende a aprovechar los momentos de éxito, aprovechar los momentos de fracaso. Finalmente, versículo 10, leo del 8 al 10. Dice: Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Es lo que mencionaba, que muy probablemente hayan sido estos de la otra barca. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mira el llamado que Jesús hizo aquí. Fíjate cómo hubo dos condiciones previas en Pedro para poder seguir a Jesús. Y como nosotros también, como Pedro, tenemos que reunir esas condiciones. En primer lugar, reconocer tu naturaleza. ¿Qué dijo Pedro de sí mismo? Soy hombre pecador. Y en segundo lugar, entonces, reconocer que la obra no dependía de él. En la salvación es así. Para ser salvo, ¿qué es lo primero que necesitas reconocer? Que eres pecador y estás perdido. No hay nada que puedas hacer. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Y lo segundo que necesitas reconocer es que Dios es suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz por ti es suficiente para salvarte. Pero estos dos requisitos no se quedan solo en la salvación. También van a nuestra vida diaria, nuestra victoria diaria, nuestra santificación diaria. Necesitas darte cuenta, en primer lugar, de tu condición. No puedes. ¿Estás luchando con un pecado? Reconoce que no puedes. Los principios, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos parten de eso. Es un grupo de alcohólicos anónimos que nació siendo cristiano y tiene ciertos principios diciendo: en primer lugar, reconoce que tú no puedes. Pero en segundo lugar, reconoce que Dios sí lo puede hacer en ti. Reconoce quién eres tú. No puedes, pero reconoce que Dios sí puede. Para santificación, para servicio. El primer llamado para ti y para tu vida es ser salvo. El segundo llamado es ser santo. El tercer llamado es sírvele. No te quedes nada más siguiendo a Jesús de lejos, permitiendo que Él de vez en cuando haga algo en ti. Sírvele. Reconoce en primer lugar quién eres. No eres digno. Pablo lo decía: Dios me tuvo por digno. No soy digno, soy el peor de todos, soy un abortivo, nacido fuera de tiempo. No soy digno de ser llamado apóstol porque yo mataba a cristianos. Reconoce quién eres. ¿Eres digno de ser siervo de Dios? No, no lo soy. No somos. Pero en segundo lugar, reconoce quién es Él. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que esos son los dos requisitos. ¿Recuerdas? Mírate a ti mismo y mira a Dios. Reconoce quién eres y date cuenta quién es Dios. Pedro se dio cuenta quién era él. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero vio quién era Dios. Y entonces vino el llamado. Si reconocemos que necesitamos ayuda y sabemos que Jesús puede ayudarnos,
estaremos en condiciones para dejarlo todo y seguirle. Hay mucha gente que no está dispuesta a dejarlo todo, que quizás como Pedro al principio sí, siguió a Jesús, pero volvía a su vida. Pero él estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguirle, porque se dio cuenta de estas dos cosas. Así entonces la respuesta es, versículo 11, cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No era mucho lo que tenían, pero sí, era toda su vida, era su familia, era su pasado de pecadores. ¿A quién enviará Dios sino a aquellos a quienes aceptan ser colaboradores suyos? Estos 4 discípulos ahora seguirían permanentemente a Jesús, no nada más en ocasiones. Jesús estaba demandando de ellos una consagración total. Así que los 4 respondieron. Para nosotros, seguir a Jesús significa más que solamente quedarme con la salvación. Significa dejar nuestro pasado y dedicar nuestro futuro para Él. ¿Qué ha sido tu pasado? Repasa, no me quiero que repases toda tu vida, posiblemente lo puedas hacer, pensar un poco de lo que tu vida ha sido. Y quizás, ¿cuáles eran tus sueños en tu juventud? ¿Cuáles han sido tus errores? Pero Dios quiere que dejes el pasado allí y hoy vivas para Él. Tu futuro, ponlo en manos de Dios. Ponlo a los pies del Señor para que Él lo use. Entrégale tu futuro. Significa dedicar tu futuro para Él. Que tu futuro sea de Dios. Sígueme, te dice Él. Porque ahora te llama a una nueva pesca. Por fe, estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús. Habían estado pescando y cuando atrapaban a los peces, ¿qué le pasaba al pez? Moría. Pero ahora atraparían peces muertos, pecadores, y al ser atrapados por esas redes de amor de Cristo, los peces muertos adquirían vida. Y lo interesante de todo esto es también, hablando del éxito, si estamos hablando del éxito, fíjate en qué momento de su vida llama a Pedro. Yo en un momento me ponía a pensar, le llamó y les dice, versículo 11, trajeron a la tierra las barcas. ¿Y cómo estaban las barcas? Llenas. ¿Qué hicieron con las barcas? Versículo 11. Las dejaron. En el momento donde la pesca había alcanzado el punto más alto de prosperidad, fue cuando recibieron el llamado. Dejaron todo para seguirle. Y sabes una cosa, otro aspecto en cuanto al éxito, cuando aumentan las riquezas y Dios te está bendiciendo con éxito, y hay peligro de que tu corazón se coloque en ese éxito, ya sea que se abrieron las puertas. ¿Cuántas veces me ha pasado con gente así que están en una crisis y necesitan de Dios y buscan de Dios en medio de la crisis? Y cuando pasa la crisis, de pronto el futuro brilla, se olvidan de Dios. Ya de pronto los planes otra vez, mira, se abrieron las puertas para este trabajo, para mi vida. Se abrieron las puertas y de pronto el éxito me aleja de Dios. Cuando aumenta la riqueza, si hay peligro de poner el corazón en ellas, el dejarlas para seguir a Cristo es una gracia extraordinaria de Dios. Déjalo todo, síguele a Él. Deja tus planes en sus manos, síguelo a Él. ¿Qué te pide Dios que dejes hoy? No lo sé. Dios ha manejado las circunstancias en tu vida. Dios te ha enseñado. Yo espero que Dios lo haya hecho. Presta atención, porque Dios no se cansa de ti. No te canses tú de servirle a Él. Sigue trabajando para Él. Si no hay éxito aparente, por fe en su palabra, sigue adelante. En su palabra, echa la red.
hasta que las redes se llenen. Vamos a ver. Dios, gracias Padre, gracias Señor por este día y gracias Padre porque tú, mi Dios, nos buscaste, nos has buscado y nos sigues buscando. Gracias Padre porque nos buscaste para salvarnos y aún nos buscas, mi Dios, para servirte. Hoy, Dios, agradeciéndote por lo que tú has hecho, te pido que mires nuestras vidas y aceptes, Señor, nuestras vidas como una ofrenda a ti, para seguirte a ti. Acepta, Señor, nuestro futuro, que no es mucho, que no es brillante. Toma nuestra vida, Señor. Quizás ya antes te lo he dicho, Señor, pero hoy te lo digo nuevamente. Toma mi vida y úsala para ti, Señor, para tu gloria. Haz una oración personal tuya. Si Dios te ha pedido que dejes algo, quizás es un momento de que se lo digas a Dios y le digas: Señor, aquí está. No puedo, pero tú sí puedes. Quizás es el momento también de escuchar esa voz de Dios que dice: sígueme, y tu compromiso sea más íntimo, más cercano. Quizás has experimentado el éxito y el fracaso. Quizás el éxito te ha hecho soberbio. Quizás el fracaso te ha destruido. Cambia eso. Que el éxito te haga humilde. Que el fracaso te edifique. Habla con Dios. Cuéntale cómo está tu corazón hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú des tu gracia, añadas tu gracia, Señor, y que tu palabra dé fruto en nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén.